Buenas tardes a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a este primer conversatorio sobre el poder local, alternativas programáticas de futuro para municipios y regiones de la Fundación por la Democracia. La idea es que podamos conversar hoy día sobre este tema que está ahí puesto en nuestro contexto a raíz de lo que han sido las negociaciones que se vivieron esta semana. Por lo tanto, estamos en un contexto adecuado para empezar a hablar programáticamente sobre lo que esperamos para este poder local. Como todos sabemos, estamos viviendo una crisis política y social de gran magnitud que marcará el futuro de nuestro país. El estallido social del año pasado no puede sino hacernos reflexionar a cómo hemos hecho las cosas y sobre todo cómo queremos hacerlas en el futuro. Cómo queremos dirigir las energías transformadoras de mayor justicia social y dignidad para nuestro pueblo. La pandemia que estamos viviendo, que nos azota, genera una incertidumbre en nuestro país, que se manifiesta develando un retroceso tremendo en el bienestar social, sobre todo para los sectores más vulnerados y vulnerables. La precariedad ha quedado al descubierto con descaro y el futuro será muy complejo para muchas familias. Vamos a tener que reinventar Chile, poniendo al centro la solidaridad, aprendiendo a colaborar y dialogando con empatía y respeto. Como partidos políticos de la oposición tenemos una responsabilidad histórica en esta reconstrucción y tenemos que avanzar hacia un nuevo pacto social y ser un actor relevante que permita a los ciudadanos tomar un rol protagónico en el proceso constituyente que surgió precisamente a raíz de la demanda social. Estos tremendos desafíos serán solo posibles con unidad. Y en nuestro Chile, de norte a sur, de mar a cordillera, tenemos una demanda significativa por mayor participación de los niveles subnacionales en la toma de decisiones y poder disminuir la desigualdad territorial. Estas demandas coinciden con las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales en el mes de abril del 2021 y con la posibilidad transformadora del proceso constituyente. ¿Qué mejor momento para conversar, dialogar y reflexionar sobre estos temas? Y para ello, contamos con un gran panel que tiene como característica principal no solo una experiencia académica y reflexiva de los participantes, sino que también una experiencia práctica en políticas públicas. Porque todos sabemos que otra cosa es con guitarra, y lo cual nos abre una oportunidad de conversación que espero que podamos aprovechar en conjunto. Tenemos hoy día la participación de María José Becerra, ella es economista y académica, de Iván Borkowski, geógrafo, secretario nacional de Desarrollo Regional y Local del Partido Socialista. Ellos lanzaron hace muy poco un libro que se llama La huella del futuro, apuntes municipales para una nueva constitución, así que tienen ahí harto contenido que nos pueden entregar con respecto al tema durante el día de hoy. También contamos con Natalia Piergentile, administradora pública, académica y ex subsecretaria de Economía, y René Joffre, psicólogo y analista político. Ellos también participaron en un libro que fue lanzado hace poco, que se llama El pueblo en movimiento, el malestar del estallido, que es un libro colaborativo, que se los voy a mostrar. Yo no vengo a vender, vengo a regalar, estoy haciendo promoción al libro, Muy bien. y para quienes puedan interesarse en él. Y la idea de la conversa, la idea es que nos centremos hoy día, es que partamos con 10 minutos para cada uno de los expositores en términos general, después vamos a dar una ronda de preguntas, y empezar a iniciar esta conversación, esta construcción programática común, y este conversatorio va a ser grabado, y la idea es que pueda ser revisado en otras oportunidades, porque sabemos que un día sábado, a 20 días de la elección del plebiscito, tenemos desplegado a muchos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas en la calle, en la feria, en las caravanas, y por lo tanto están todos aprovechando el tiempo para llamar a votar apruebo y convención constitucional. Empezamos entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Sí. Partimos entonces con María José Becerra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la fundación, muchas gracias Danae por la introducción y por establecer este espacio en común para que podamos reflexionar entre todas y todas sobre estos nuevos procesos, estas salidas estructurales, esperamos, a esta crisis civilizatoria. Esto no es tan solo la acumulación, una sumatoria
de crisis sanitaria, crisis económica, crisis de la naturaleza, la crisis del género. Ya la CEPAL lo ha establecido. Esta es una crisis civilizatoria que no solamente está impactando a Chile, está impactando desigualmente a los países que están en desarrollo, pero también los países desarrollados. Es una crisis económica contra la hiperfinanciarización de la economía, contra este modelo neoliberal de crecimiento y desarrollo que en Chile ha sido profundizado y cristalizado por una constitución creada en 1980, en donde si bien ha habido cambios mínimos para la generación de una mayor democracia en los aspectos económicos, uno echa de menos este cambio a esta constitución económica y a este orden público constitucional establecido en 1980. Lo quiero poner en ese marco, en este marco donde esta crisis, ya lo ha señalado Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho claramente, incluso el Banco Mundial, la CEPAL y otros organismos internacionales, es una década perdida que impacta desigualmente cuando nos dividimos entre hombres y mujeres. Hoy día para los hombres se retrocede a la crisis de 1982, para las mujeres ya no estamos retrocediendo a la crisis de 1929, y también, y ese es el elemento que quiero poner central como diagnóstico común, es que esta crisis va a afectar desigualmente y territorialmente según el espacio donde las personas vivan. Estos impactos en desempleo, en desigualdad, uno o dos puntos de el Gini, van a afectar desigualmente según estemos concentrados en regiones, en municipios o comunas más pobres, o cuán distanciados estemos de la capital. La desigualdad, y como bien lo decía Danae en la presentación, con el compañero Iván Borkowski hace muy poquito, lanzamos las huellas del futuro, apuntes municipales para una nueva constitución, donde de un análisis de la economía política señalamos y hacemos cumplir la hipótesis de cómo se establecen estas desigualdades de carácter territorial, de carácter económico, y cómo estas desigualdades espaciales reproducen desigualdades que son estructurales y que desde esta mirada de la heterogeneidad estructural, que es mi campo y donde deseo hablar del espacio económico, han gatillado esta cristalización de la desigualdad. Con esto, señalar que la misión de los gobiernos locales, de este tránsito de municipios a gobiernos locales, es fundamental. Y es fundamental porque, como le señalaba, esta construcción de este orden público económico define a los municipios desde su posición de administrador de asistencialismo, de políticas públicas centrales, no locales, sino solamente esta administración. Se ha avanzado en participación, no me voy a detener ahí, pero en materia económica, lamentablemente, los municipios tienen una muy baja articulación, por lo pronto han podido hacer muy poco en torno a generar una mayor democracia económica desde los territorios. Es ahí donde el diagnóstico está ya fuertemente, hemos avanzado en los diagnósticos y por tanto necesitamos avanzar en propuestas que sean de carácter urgente y que se puedan ir aplicando paliativamente en los territorios de manera, con un enfoque territorial. Un ejemplo de eso es cómo este modelo de exportación de materias primas está agotado. Lo han señalado organismos internacionales y también lo han desarrollado eh, estamentos hoy día de la organización civil, como el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, donde hemos señalado claramente que es necesario, no tan solo por términos de equidad en la distribución, sino en la necesidad de la generación de mayor riqueza. Cuando conversemos en esta organización de la nueva constitución y en este órgano constituyente a través de una comisión constitucional, un órgano constitucional de carácter paritario, necesariamente vamos a tener que pensar una nueva constitución económica que nos permita habilitar a la política para que gobiernos locales, por ejemplo, desarrollen elementos de fomento productivo de carácter real.
Un análisis del libro, le hemos preguntado a los municipios y hemos levantado información secundaria, ¿cuántos de ellos tienen políticas de fomento para el desarrollo económico? Hay muy pocos municipios y no es baladí que sean las comunas más ricas quienes estén concentrando direcciones de fomento productivo, elementos de asociatividad y, y en una triste relación que es inversa a lo que uno esperaría para una mayor democracia económica. Necesariamente un nuevo modelo de desarrollo económico local, pero también de carácter central, necesariamente pasa por derogar el Estado subsidiario en la economía, y eso significa no tan solo con tener la posibilidad de generar políticas industriales de carácter central y mesocentral o de gobiernos subregionales. Acá necesitamos la voluntad política y también técnica de definir una estrategia de desarrollo de carácter local, como por ejemplo la creación de direcciones regionales y municipales de desarrollo económico, cómo se articulan, por ejemplo, con esta muy buena iniciativa creada en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet-Jeria, que fueron los Centros de Desarrollo de Negocios, que en esta concepción de bien público vino a generar una potencial procesos de asociatividad, colaboración, cooperativismo en los distintos espacios. Sin embargo, estos espacios de asociatividad no necesariamente se transforman en circuitos virtuosos cuando no hay una voluntad política y de generación de economía política local en los territorios. Por tanto, no basta con la instalación, que ha tenido una muy buena evaluación, fue muy necesario, pero sin embargo necesitamos seguir avanzando en que existan una política económica y una economía política, tanto central como a nivel local, para esta articulación. Danae, no sé cuánto tiempo me queda. 2 minutos. Porque necesariamente vamos a requerir, cuando uno analiza, vamos a requerir estas profundas transformaciones, porque cuando uno analiza cuáles han sido los cambios estructurales, cuál ha sido la mayor posibilidad de mayor democracia, participación y democracia económica de los territorios, hemos visto que lamentablemente esta ha sido muy lenta, muy baja en aspecto de democratización, de democracia económica, y por tanto en este planteamiento de largo plazo, y solamente me he querido centrar en esta intervención en la necesidad de procesos de largo plazo para el desarrollo económico. También, y lo voy a dejar solamente instalado el título, me parece muy necesario que los gobiernos locales vuelvan a seguir, han liderado desde la consulta ciudadana, pasando por la pandemia, cómo han sido capaces de hacer economía política de los pocos instrumentos que tienen. Han logrado articular circuitos cortos de valor entre ferias libres, almacenes, han generado gift card, elementos que constitucionalmente incluso no pueden hacerlo bajo la normativa legal, pero sí han articulado virtuosamente cadenas cortas de valor, han establecido procesos de asociatividad. Hay algunos municipios que sí han concedido en el mundo de la democracia económica, como el cooperativismo, una salida, no tan solo a la crisis económica puntual, sino que a esta crisis civilizatoria. Gracias, Danae. Súper, muy disciplinada con su tiempo, Gracias. María José. ¿Quién se anota? ¿Vamos por orden alfabético? ¿Cómo prefieren hacerlo? Porque tocaría Iván Borkowski, si es así. Si quieren hacer uno y uno, tocaría alguien del PPD. Ah. Ya, René. No sé cuál quiere que sea la... El cuoteo, el cuoteo. Claro, el orden me El habían sucio dicho. cuoteo. ¿Ah? Ya. Si quieren, voy yo. Sí. Ya, René, vamos con tus 10 minutos. Ya. Yo no sé si es posible compartir pantalla porque yo hice una pequeña presentación cortita que quepa en los 10 minutos. Entonces, no sé si hay Yacine Sí, Jofre, ahí desde el área técnica. Ahí puedes compartir. Ya.
Ya me avisan si se ve. Aún no. Yo la veo, pero no sé si usted. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Bueno, en mi caso voy a hacer voy a compartir con usted algunos apuntes de lo local, partiendo de una cierta necesidad que yo mismo he tenido de situar lo local. O sea, no dar por hecho lo local, sino que situarlo históricamente y contingente en esta etapa. Entonces, porque partimos de muchas cosas que decimos, mira, lo local es cercano, lo local es esto, lo local es esto otro, pero bueno, ¿de dónde parte y por qué necesitamos instalarlo? Esa es como la idea. Entonces, el primer punto de estos apuntes sobre lo local, hay una tensión, constatamos, eso se constata siempre entre lo local, regional y el centro. O sea, los esfuerzos que hacen las comunidades locales, los municipios como institución local, las regiones, los gobiernos regionales y el poder central. Pero esto tiene en Chile específicamente una historia. O sea, no es de la nada, no es que haya centralismo porque haya gente mala que promueve el centralismo, sino que hay centralismo porque el desarrollo histórico del país ha tenido una construcción y ha ido construyendo un proyecto centralista. Ya en 1830, en la batalla de Lircay, en abril de ese año, hay una derrota de un proyecto liberal. Ya siempre se dice cuando nos enseñan en la historia que esto fue una pelea entre liberales y conservadores. La verdad que no, que fue una pelea entre liberales y conservadores versus los liberales más progresistas que encabezaba Prieto. Freire, perdón. Y eso trajo como consecuencia la derrota de las provincias frente al poder de Santiago y trajo como consecuencia la instalación de un proyecto que echa las bases del actual centralismo, un proyecto hiperpresidencialista, que da lugar a la Constitución de 1933, que es una constitución de puño centralista y autoritario, que es presidencialista, de ahí arranca el presidencialismo chileno. Recuerden el rescate que hace Pinochet de Portales, de la figura de Portales para esa implantación, y la preeminencia de Santiago por sobre la región. Eso se mantiene, hay durante el siglo XIX atisbos de parlamentarismo, al inicio del siglo XX también, pero finalmente en la Constitución del 1925 se resuelve de nuevo el tema presidencial. Hay un pequeño atisbo que hemos rescatado de los anales de la Municipalidad de Temuco. En 1926, el alcalde de Temuco envió una carta a sus colegas del país diciéndole que hay que tomar conciencia de que el centro, o el gobierno y el parlamento están recortando los recursos de los municipios y no toman en cuenta. En 1926, o sea, casi un siglo atrás, hacen un reclamo bastante parecido a los actuales, y el alcalde de Temuco le envió una carta a sus pares diciendo que deberían juntarse, deberían reclamar juntos frente a esto, autoconvocarse. O sea, no sé si eso resultó o no, hemos estado indagando, pero al parecer no, pero ahí hay una señal de que, como sabemos, después de la dictadura hay una descentralización de tipo autoritario, geopolítico, más bien. Las regiones actuales, la base de las regiones actuales tienen ahí su origen, mucho más que identidades culturales. Las 13 regiones de la dictadura representaron una mirada geopolítica del poder. El 92 se democratizan los municipios después de la dictadura, y también concedamos eso, que
se generan durante los gobiernos de la concertación una serie de competencias, pero que no llegan a transformar las administraciones locales en gobiernos locales. Y el 2019, casi 100 años después de la Carta de Temuco, sí los alcaldes se juntan el 7 de noviembre de ese año en una asamblea nacional en la comuna de La Granja para convocar a una consulta nacional que tuvo éxito. Estos son hitos en la historia del país, en la historia que se cuenta oficial y en la pequeña historia de lo municipal, que podrían darnos cuenta de esta tensión entre lo local y regional y el centro, que siempre ha sido resuelta favorablemente para el centro. Ha habido, sin embargo, en los últimos años, diríamos en las últimas 2 décadas, una revalorización de lo local. Y esto tiene su origen también en que la globalización general pone en jaque a los estados nacionales y ¿cómo se llama? De alguna manera lo cuestiona, lo interroga. Y frente a esta homogeneización del mundo, lo local aparece como distinto, aparece como original, aparece como diverso, ¿no? Algo insinuaba también María José, las condiciones cambiantes que hay y dinámicas de esta economía disminuyen el sentido de pertenencia a los estados locales, a los estados nacionales. Y lo que hace la gente es buscar en lo local un arraigo, buscar una pertenencia, buscar un compromiso con localidades. Y tenemos en Chile muchos ejemplos de localidades que se levantan a través de ciertas causas y reafirman su actividad para confrontar no solo al poder nacional, sino que también a esta uniformidad global que parece, ¿no es cierto?, tan amenazante y tan aplastante frente a la diversidad que podría generar lo local. Entonces, tenemos como segundo punto, aparte de la tensión que hay entre lo nacional y lo local, una revalorización en las últimas 2 décadas de lo local. Tercero, esa revalorización debiéramos entenderla como una oportunidad para dinamizar el Estado. O sea, el Estado, cuando desde las posiciones de izquierda se habla mucho esto de que hay que fortalecer el Estado, que no sé qué del Estado. Siempre el Estado es como un fetiche de la izquierda. La idea es que sí, eso es importantísimo, porque el Estado tiene que ver con lo público. Pero, a juicio de muchos, la idea es dinamizar el Estado, pero a partir de la generación de valor público. Esto lo ha dicho mucho en el último tiempo una economista muy interesante, Mariana Mazzucato, que el Estado se convierta en un actor significativo del emprendimiento, otro término de moda, digamos, el emprendimiento. Pero que el Estado no solo sirva para cubrir el déficit ahí donde lo privado no entra o donde la sociedad civil no está, sino que el Estado se asocie con la sociedad civil, se asocie con los privados para emprender. Un ejemplo de valor público muy interesante, construido a través de la concertación de distintos actores, es lo que pasa en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, en Colombia, que genera una asociación de municipalidades que tiene competencias legales, que tiene recursos y que actúa como un actor más en el desarrollo de esa región. Y la encabeza ese desarrollo y se construye. Hay muchas cosas en Medellín que son empresas públicas. En Chile los municipios no pueden crear empresas, que son empresas públicas concertadas con la sociedad civil, concertadas con los privados, que van generando en distintas áreas una dinámica mayor. En cuarto lugar, en estos apuntes, cómo ha enfrentado, algo se refería también María José, que a partir de esta revalorización de lo local que ha existido, a partir de la posibilidad de que el Estado contribuya desde lo local a enfrentar lo que está ocurriendo, en Chile ha significado que la crisis institucional que estamos viviendo en los últimos años, bastante más que los últimos 2, diría yo, ¿no?, en la última década, ha llevado a que
hay una mayor legitimidad de la democracia y una menor legitimidad de las instituciones. Eso, así lo podríamos resumir, ¿no? Esa crisis está caracterizada por, no es solo chilena, entonces está caracterizada, algunos autores, no tengo tiempo para entenderme, pero Peter Mayer dice que la era de la democracia de partido ha culminado, Naim habla del fin del poder, Wilson Ham dice que está desmediatizada la sociedad y especialmente la comunicación, por lo tanto los mecanismos de mediación están rotos, los vínculos están rotos. Y en Chile se ha profundizado la crisis porque antes de la pandemia tuvimos un estallido social. Entonces, con los vínculos rotos, con la menor legitimidad de las instituciones, se ha destapado una crisis institucional que podría llevar a que la respuesta sea lo municipal, sea lo local, ¿no? En base a lo que conversábamos en los primeros puntos. La respuesta del municipalismo frente a la crisis ha tenido dos hitos. Primero, la Asamblea Nacional de Alcaldes, de las que hablaba antes, de noviembre del 2019. Y segundo, los municipios han sido la primera línea social de la pandemia. Acá en pantalla están los dos citas de las convocatorias de los municipios frente a la crisis. O sea, la primera tiene relación con la Asamblea de Alcaldes que convocó a la consulta, donde se pedía, además de convocar una consulta de la nueva constitución y todo, tramitar con urgencia una reforma municipal para crear verdaderos gobiernos locales, que no los tenemos hoy día, con atribuciones, con recursos necesarios para terminar con las inequidades territoriales históricas, junto con modernizar la gestión y la transparencia. O sea, el municipio se siente como atrás de las instituciones, siendo que hoy día, ante la crisis, es la institución más valorada por la ciudadanía, y así lo podríamos resumir. A modo de conclusión, para que nadie no me rete porque me pasa la hora, podríamos decir que en este apretado resumen, en estos apuntes que hemos tomado, aparece como necesidad, ya que los municipios están muy legitimados para enfrentar la crisis. Yo diría, una mayor autonomía política y financiera de los municipios. No solo se trata de tener más recursos, sino que también de poder gobernar esos recursos y gobernar de verdad las localidades. Segundo, municipios emprendedores que puedan crear empresas, ¿no? Y que puedan crear valor público a través de esas empresas, a través de una acción concertada con lo privado y lo social, siguiendo el modelo de otros lugares que han sido exitosos, como decía yo, como Medellín. Tercero, fortalecer la instancia de participación en el ámbito local, que de pronto son un poquito dispersas y fragmentadas. Se ha tratado a través de distintos organismos que no han tenido todo el éxito que debieran de fortalecer esa participación. Cuarto, en un tema que yo he estudiado, yo creo que hay que abrir el debate acerca de una policía preventiva y comunitaria en el ámbito municipal. Yo creo que eso no se puede cancelar, ese debate, ¿no? Hay que hacerlo, con atribuciones muy delimitadas, quizás tránsito y otras cosas, pero hay que abrir ese debate. Y abrir el debate a propósito de la reciente negociación sobre los gobernadores, abrir el debate acerca de los pactos electorales y su conclusión local. O sea, ¿qué hacemos nosotros en Santiago decidiendo un pacto electoral en Magallanes? ¿Qué hacemos nosotros en Santiago decidiendo un pacto electoral en Arica? Entonces, a lo mejor, en materia de gobernaciones y en materia municipal, no así en el Congreso y todo, que son instituciones más nacionales, pero en las instituciones locales debiera abrirse un debate acerca de que haya mayor posibilidad de que los pactos electorales puedan ser regionales. Es decir, que si en una región el pacto es de una manera, en otra región de otra, eso debiera permitirse. Hay cierto temor de que esto fortalezca a los partidos regionales, pero los partidos regionales existen igual. Entonces yo tengo la sensación de que aquí yo no digo que hay que hacerlo, yo digo que hay que abrir el debate para llegar a una fórmula distinta a que nosotros en Santiago estemos decidiendo los destinos de Cochamó, los destinos de Cochrane, los destinos de materia electoral. Entonces yo creo que ahí también hay que atreverse a meterse si queremos hacer transferir poder de verdad, y no solo en la retórica. Ya, eso es por ahora, Danae. Gracias. Muchas gracias, René. Sí, es verdad que te pasaste, pero bueno,
¿Qué le vamos a hacer? Ya, tenemos ahora, Iván Borkowski se pudo incorporar, tenía unos problemas técnicos, pero los solucionó, así que qué bueno, estamos todos completos. Vamos con Natalia, para que entonces hagamos hombre-mujer, hombre-mujer. ¿Ah? Perfecto. Tú me avisas, Dana, yo igual me voy a poner el cronómetro. Ya. Súper interesante lo que han dicho María José y René, porque me ayudan también a poder circunscribir lo que quiero comentar respecto del tema local y regional. Una de las grandes fracturas sociales que tenemos hoy día y que hemos constatado, estallido social mediante y también a partir de diversos análisis, estudios, en fin, es la consigna de la desigualdad. Pero para muchos la desigualdad solo tiene que ver entre la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Pero también tenemos enormes brechas de desigualdad que tienen como clave la mirada territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que no da lo mismo en Chile donde nacemos. En el lugar que nacemos condiciona de gran manera el ejercicio de poder generar ingresos, de poder ejercer derechos y de poder desarrollar una vida o un proyecto personal como el que uno quiera. Esto responde a que en Chile, a mi juicio, se hace un excesivo énfasis en materia de políticas sociales respecto de los hogares, sin reparar en cómo las condiciones del territorio afectan, mejoran, incentivan, coayudan a estas políticas sociales. Ejemplo de esto. Cuando se hacen políticas que tienen que ver, por ejemplo, con equidad de género, sabemos que si lo medimos territorialmente, aquellas regiones ganadoras, por decirlo, o más competitivas, o con mayor ingreso, con mayor dinámica económica en el territorio, va a poder, si miramos después el impacto de esta política de equidad de género, poderse ver mucho más o mejor implementada o con mayores resultados. ¿Por qué? Porque si hacemos una política, por ejemplo, que incentive la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, es más probable que ésta se implemente más rápido en un territorio con mayor dinamismo económico. Entonces, uno de los problemas que vemos es que las políticas sociales a los hogares va a ser paliativa, pero no va a lograr sacar a las familias de la pobreza en la medida que vis a vis no hay una política de fomento productivo y de desarrollo económico que acompañe y que haga sinergia con esta política social, que es un poco lo que decía María José. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que las regiones más competitivas, o sea, aquellas que tienen mayor presencia de mercado, una actividad extractiva, por ejemplo, más lucrativa, etcétera, las personas salen de condición de pobreza en un nivel mucho más acelerado de lo que lo hacen las personas a las que se les aplican las mismas políticas sociales en territorios menos aventajados. El caso de la Araucanía, por ejemplo, es un ejemplo muy gráfico, porque tenemos una región que es una de las menos competitivas, es una región donde concentra el mayor número de pobres y donde además tenemos el factor del pueblo mapuche. Pero vemos que se han invertido muchos recursos en políticas sociales que van con subsidios o con recursos directamente a los hogares, pero como no se han generado miradas de desarrollo territorial, esos recursos son paliativos de esas familias, pero no permiten que esas personas generen una autonomía o un salto mayor en términos de ingreso, de capacitación, etc. Por lo tanto, ahí es el primer punto de quiebre respecto de cómo deberíamos mirar una oferta desde lo local y desde lo regional. Sin perjuicio de que podemos hablar mucho sobre cómo medimos o cómo mejoramos las políticas en el ámbito social, tenemos que empezar a visualizar cómo generamos políticas que se integren en la heterogeneidad de los territorios y generen fomento, políticas locales de fomento productivo. Si eso no ocurre, vamos a seguir haciendo políticas paliativas en términos de pobreza y no vamos a generar políticas de desarrollo en serio. Dicho eso, tenemos otro problema en lo local, que es que Chile, si lo miramos en términos de perspectiva, tiene pobreza de derechos sociales. O sea, sin perjuicio que uno diga que tiene derecho a la salud y a la educación, hay territorios donde ejercer ese derecho se torna mucho más complejo. Porque como tenemos el principio de subsidiariedad y como además los criterios de evaluación de proyectos en Chile todavía
se miden respecto de población, hay muchos territorios en los cuales no tenemos los servicios adecuados porque la forma en que medimos los proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones no nos permiten que eso sea costo efectivo. Por lo tanto, tenemos territorios en los cuales, por ejemplo, una persona no puede atender una patología auge si es que no se traslada 200 o 300 kilómetros porque en su territorio no puede ejercer ese derecho. Y en ese contexto, entonces, uno de los puntos más relevantes que ojalá incorpore nuestra Constitución tiene que ver con el establecimiento de derechos. Y no solo el establecimiento de derechos, sino además la forma de exigir esos derechos. Porque hoy día, en el fondo, por el solo hecho de yo vivir en un territorio aislado o en una zona rural, no puedo ejercer un derecho en tiempo y forma como lo ejerce una persona que vive en la región metropolitana, aun cuando en términos de ingresos tengamos el mismo ingreso o estemos en el mismo digamos, en el mismo diagnóstico de condición de vulnerabilidad, por ejemplo. Por otra parte, además, uno de los puntos centrales es que tenemos una desigualdad a nivel local muy compleja, y aquí me tomo de algo que decía René, que es que las personas, como nunca antes, valoran lo local. Las personas sobredimensionan lo que el municipio hace. Si uno ve encuestas, las personas creen que la responsabilidad sobre una serie de derechos o de bienes públicos son obligación del municipio, y en estricto rigor no es así. Y en segundo lugar, vi una encuesta hace pocos días atrás donde las personas decían que la elección municipal les era más relevante para su vida que la elección presidencial. Imagínense lo que estoy diciendo en un país tan presidencialista y donde las políticas además son tan centralistas, pero tiene que ver con que las personas acuden y sienten que en el espacio local es donde pueden ejercer su vida cívica, por decirlo de alguna manera. Y acá tenemos una de las desigualdades más insolentes, más dramáticas que tienen los municipios en Chile. Aparte de la poca capacidad de ser un gobierno local, tenemos que, cuando uno mira la composición del Fondo Común Municipal, que son los ingresos con los cuales el municipio puede dar bienes y servicios, el 58% del Fondo Común Municipal corresponde a impuesto territorial. Les aviso que en Cerro Navia, Lo Prado, La Pintana y algunas otras comunas, el 90% de las personas no paga impuesto territorial porque sus viviendas son de menos de 33 millones de pesos de avalúo fiscal. Por otra parte, el 24% es permisos de circulación, y todos sabemos que allí donde viven las personas con más recursos son aquellos que tienen los autos que pagan mayor cuantía de los permisos de circulación. Por lo tanto, la forma en que está diseñado el Fondo Común Municipal perpetúa las desigualdades, porque si bien existe alta dependencia del Fondo Común Municipal y los municipios antes de la redistribución tienen un monto y con la redistribución del fondo este aumenta, no es posible que en Chile tengamos un per cápita de 100.000 pesos en la comuna de La Pintana para entregar salud, educación, servicio, asistencia, seguridad, etcétera, cuando en una comuna rica, por ejemplo, el per cápita es de 1 millón de pesos, donde además se da el contrasentido que en las comunas de menos ingresos se concentra la mayor cantidad de personas en condición de pobreza multidimensional, donde acuden a lo público para hacerse de salud, educación, vivienda, y en las comunas ricas, esas personas, por opción y porque pueden, han decidido no ir a lo local a demandar salud o educación, por ejemplo. Por lo tanto, es fundamental remirar el espacio de ingreso y de distribución de los ingresos en materia local. Porque por mucho que mejoremos el Fondo Común Municipal, por mucho que al gobierno local le demos atribuciones para que sea un gobierno local, con los recursos que hoy día se le entrega a las comunas con personas con mayor, digamos, vulnerabilidad, van a seguir manejando pobreza. Y si además le sumamos lo que decía René, que las personas sobredimensionan quizás a veces lo que lo local les puede generar como prestador de servicio, nos vemos en una absoluta fragilidad y en una, digamos, sensación de no cumplimiento, o por decirlo de otra manera, una sensación de desesperanza que se va a perpetuar en el tiempo. Aquí el tema de los recursos y cómo hacemos una apuesta es fundamental. Y por otra parte también, por supuesto, que muchos de los programas nacionales se implementan en las regiones,
se pone un profesional, un poco de recursos, pero esa política nacional no tiene ninguna adecuación ni ninguna pertinencia respecto al territorio. Si miramos el Senda, por ejemplo, las políticas sobre drogas en La Pintana tiene el mismo número de profesionales que tiene en la comuna de Las Condes, donde el tema de la droga es distinto, es un tema solo de consumo. Y en el caso de La Pintana, por ejemplo, no hay una mancomunión entre los temas de seguridad, droga, policía, etc. Por lo tanto, insisto en que si no tenemos la capacidad o efectivamente la voluntad política y no lo consignamos en materia constitucional de derechos y además de cómo hacer exigibles esos derechos, vamos a seguir en los territorios administrando pobreza y vamos a seguir viendo estas inequidades brutales que se dan en lo local. El último ejemplo de lo local es el siguiente. Si uno ve el índice de desarrollo humano, que es una abstracción, por supuesto, donde medimos salud, educación y ingreso y lo miramos por comuna, vemos que, por ejemplo, la comuna de Vitacura tiene un IDH de Noruega, o sea, un índice de desarrollo humano de Noruega, y vemos que, por ejemplo, La Pintana o Cerro Navia tienen un índice de desarrollo humano del Congo. O sea, en la ciudad de Santiago, a solo 22 kilómetros, vemos índice de desarrollo humano de primer mundo y de tercer mundo en personas que conviven en la misma ciudad. Y así algunos todavía nos explican por qué la rabia y por qué se releva este concepto de desigualdad. Finalmente, en el tema regional, también tenemos una enorme oportunidad en la Constitución, porque una de las tensiones que se prevé en el proceso de descentralización es la existencia de este delegado presidencial, que va a ser quien coordina a los Ceremi y que va a ser quien ve los temas de seguridad interior y los temas de migración, que va a ser una doble autoridad al interior del territorio. A mi juicio, el ejercicio de la Convención Constitucional, que ojalá sea el resultado de este proceso, nos invita a pensar qué proyecto de desarrollo quiere Chile y qué instituciones necesita para aquello. Y en ese contexto, a mi juicio, se necesita, por supuesto, primero que tengamos una mirada de política de fomento, una política no subsidiaria en materia económica, pero además necesitamos, por cierto, que en el ámbito territorial podamos generar autonomías. Y eso significa que a lo mejor este proceso nos da la oportunidad de visualizar si queremos seguir siendo un Estado unitario, si queremos además que existe esta figura de delegado, que es como un inspector de patio respecto del nuevo gobernador regional. O sea, yo creo que tenemos que poner lo importante adelante, y lo importante adelante es, discutamos un modelo de desarrollo y un modelo de ejercicio de derechos donde los territorios sean una apuesta y sean una apuesta virtuosa, y cómo la estructura del Estado se acomoda a esto, y vamos a tener que debatir sobre este modelo de descentralización que estamos implementando y que a la fecha es feble, va a generar muchos conflictos de poder y va a costar mucho que se pueda implementar en régimen sin presiones. O sea, vamos a tener 16 gobernadores regionales al otro día de la elección demandando más competencia y se van a ir logrando en la medida que haya tensión. Para evitar eso, ojalá lo discutamos dentro de la Constitución, porque además, en el caso de las regiones, tenemos que generar incentivos para que no exista también el centralismo regional, o sea, que la capital regional invisibilice al resto de los territorios. Así que tenemos mucho que discutir, tenemos mucho por hacer, pero en términos de descentralización, y termino con esto, solo decir que la descentralización por sí sola no es el fin y tampoco es la panacea. El problema en Chile es la desigualdad de ingresos, la desigualdad de ejercer derechos y la desigualdad territorial. Y en ese contexto, el definir la estructura del Estado, no solo a través de la descentralización, sino a través de cómo las políticas centrales o sectoriales se ponen al servicio de una mirada territorial que asuma y enriquezca su heterogeneidad a través de enfocarse en sus ciudadanos, en el fomento productivo de sus territorios y en la capacidad de ellos de ejercer derechos independientes del lugar donde vivan. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Les recuerdo a todos y a todas los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas, porque después de esta ronda que va a continuar Iván, vamos a ver las distintas preguntas que hay de
del público y las que hayan surgido de la conversación, así que los invito a hacer sus preguntas. Y nos vamos con los 10 minutos de Iván, que menos mal que pudo solucionar sus problemas de conexión. Muchas Todo gracias. tuyo, Iván, todo tuyo. Voy a ver si puedo ocupar algunas imágenes de un PPT, no sé si la están viendo. Ya se ¿Sí? está cargando. ¿Se verá? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Me escuchan, ¿cierto? Mil disculpas por me cambié de computadora y los millennials lo ayudan a uno a resolver estos temas. Mira, tenemos poco tiempo, pero me voy a sumar a lo que se ha dicho. Yo pude escuchar lo que estaban diciendo tanto Natalia, quien aprovecho de saludar, María José y René. Y algunos datos solamente para reafirmar lo que estaba planteando Natalia recientemente sobre la desigualdad territorial, que efectivamente podemos tener un Estado descentralizado y un sistema económico y un modelo económico absolutamente injusto que va a seguir perpetuando la desigualdad. La desigualdad no es algo neutro. La desigualdad por sí sola, así como si fuera una técnica mágica o una panacea, como decía don Carlos de Matos, ya en el año 90 sobre descentralización y desarrollo regional, tenemos que tener ojo con esos temas, porque para la derecha, por ejemplo, la descentralización es deshacerse de empresas públicas. Una línea descentralizadora del Estado subsidiario fue deshacerse de empresas públicas y eso está en la base todavía hoy día de nuestra Constitución. Entonces ahí hay que ponerle ojo. Algunos datos que yo les quería mostrar sobre PIB regional y actividad, ingresos medios nacionales, cómo efectivamente hay un modelo de capitalismo que concentra excesivamente, espacialmente y además concentra socialmente, donde se mezcla una regionalización de geopolítica militar y una regionalización que está dada por nuestra orientación al exterior en términos económicos. Todo lo que son, ahí se puede apreciar todo lo que son las regiones del norte, que son las regiones del cobre y de la minería, con el mayor PIB y también con los mayores ingresos comparativos en relación a la región metropolitana. Por lo tanto, tenemos efectivamente una desigualdad en lo económico, pero también una desigualdad en lo territorial, como muy bien se ha señalado, acá. Yo solamente quiero reafirmarlo con estas figuras que les quiero mostrar. Algunos datos que también, para reafirmar lo que planteaba recientemente Natalia, efectivamente tenemos una estructura de financiamiento municipal que es compleja desde el punto de vista de lo que puede conseguir en los territorios. Efectivamente existe un fondo común municipal que ecualiza las finanzas, pero el impuesto territorial, ya sabemos, cerca del 58%, lo constituye este fondo común municipal, y por una decisión del Estado central que uno puede compartir, como son las exenciones, especialmente para las viviendas sociales, se dejan de percibir cerca de 700.000 millones de pesos. Ahora, ojo, esas exenciones no son solamente para viviendas sociales, porque cuando hicimos la ley de rentas 2 para los municipios, la ley de rentas municipales se crea el 79 con el Fondo Común Municipal, se modifica una vez y luego el 2007 se hace lo que se llama rentas 2, pero ahí encontramos que colegios católicos, el Club de Golf de Santiago y una serie de empresas, porque finalmente son negocios, no pagaban contribuciones. Por lo tanto, si uno hace un esfuerzo en identificar quiénes están exentos, yo creo que nos vamos a encontrar con varias sorpresas que si las corregimos van a significar recursos para los municipios. Me imagino que nos acordaremos de un reportaje de hace casi un año atrás de Paulina Allende Salazar, de viviendas en Las Condes y en el sector oriente, que estaban inscritas como propiedad agrícola, pero eran grandes mansiones, y los montos asociados a sus deudas de lo que se refiere a contribuciones eran enormes. Por lo tanto, yo creo que estas exenciones, que además es ridículo, ¿cuánto nos compensan? Porque el Estado Central nos dice, ok, nosotros vamos a hacerle exenciones y les vamos a compensar. ¿Cuánto nos compensan? 50.000 millones de pesos. Por 700.000 millones de pesos que dejamos de recibir. Y lo otro que es importante en el Fondo Común Municipal, que yo sigo sosteniendo que es un buen instrumento a pesar de todo, porque es lo que se refiere al aporte fiscal al Fondo Común Municipal. El aporte fiscal no alcanza hoy día el 3%. En su mejor momento, en uno de los gobiernos de Bachelet 1, fue
se acercó al 30%. Luego Piñera no se había comprometido al 30%, pero vino el terremoto, no alcanzó al 10%. Y eso hace que las comunas dependan del Fondo Común Municipal de gran manera. Hay dos gráficos muy interesantes que tienen que ver con la dependencia en la metropolitana. Ahí están las comunas que más dependen, cerca del 70-80%, Los Prados, El Bosque, San Ramón, La Pintana, y las que menos dependen son las comunas más ricas, Santiago, Providencia, Vitacura, Lo Barrenechea y Las Condes. Voy a ir a una imagen interior para explicarles por qué sucede esto. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio, seguramente María José les habló de que lanzamos un libro sobre apuntes municipales para una nueva constitución, y encontramos varios antecedentes muy interesantes, cerca de 4.150 grandes empresas, de las 8.500 grandes empresas que están en la metropolitana, 4.150 se ubican en 6 comunas, sus casas matrices: Lo Barrenechea, Vitacura, Las Condes, Santiago, Ñuñoa y Providencia. Si uno focaliza un poco más, encuentra que la mayor concentración está en Las Condes, Providencia y Santiago Centro. Esto hace que una minera que funciona en Antofagasta paga su gran patente en la casa matriz de Las Condes, Vitacura o alguna de estas comunas. Una celulosa que funciona en el Biobío paga su gran patente en estas comunas, por lo tanto tienen mayores ingresos también. Por lo tanto, ahí hay que tomar una decisión desde el punto de vista de dónde estas empresas que pueden hacer actividad extractiva o de otra naturaleza pagan. Y yo creo que por un tema de equidad y solidaridad territorial tienen que ir pagando en los lugares donde corresponden y donde generan su labor extractiva. Sobre desigualdad territorial, algunos datos de acceso a establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Otros datos sobre cómo se fue configurando el territorio, en particular de la metropolitana, el clásico mapa del estudio Flaxo de los años 84-85 sobre erradicaciones, que hacen que hoy día tengamos un territorio que, a pesar de los 30 años de políticas públicas y políticas sociales de los gobiernos democráticos, está en la deuda con el territorio que no se ha conseguido poder avanzar en todo lo que hubiésemos querido. Otro dato importante: el año pasado desde la HM lanzamos esta información sobre cuántos recursos, cuánta plata en concreto del financiamiento municipal hay por habitante, una suerte de inversión municipal por habitante, y ahí nos dábamos cuenta que Vitacura, Las Condes, Providencia, comunas con la sola excepción de Alhué por algunas situaciones de agroindustria, tenían prácticamente 1.150.000 pesos por habitante, y comunas como Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Nave, que estaban al final del ranking, casi 150.000 pesos, o sea, una diferencia de 1 a 10. Y si ustedes miran la siguiente figura, hay una correlación bastante directa de la figura anterior con las tasas de mortalidad por COVID-19. Las comunas que van arriba del ranking, lamentablemente, en esta dramática situación también: La Pintana, Independencia por otras razones, pero Cerro Navia, San Ramón, hay una correlación en términos de lo que se refiere al financiamiento y los recursos, pero también a la situación urbana y a las precariedades urbanas y de hábitat que tienen estas comunas. Esos elementos son sumamente relevantes a la hora de establecer políticas públicas para el futuro. La derecha básicamente dice que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas concretos y cotidianos de la gente. Desde los municipios se pueden hacer múltiples cosas, y de hecho lo están haciendo. Han sido los que han estado en primera línea en estos momentos de pandemia y de crisis. Y ahí hay una cosa que no es menor y que no es solamente discursiva. El artículo 3 de la Constitución dice claramente que somos un Estado unitario, y luego en el capítulo 14 se señalan desde el artículo 110 al 118 cuáles son los órganos de gobierno y cuáles son de administración. Y lamentablemente en los órganos de administración se nombra a los municipios, por lo tanto la autonomía municipal es muy relativizada en la Constitución, y siempre va a estar el municipio bajo tutela de alguna manera de otros órganos del Estado. Un ejemplo clásico y claro que nos ha pasado en este tiempo: la vuelta a clase. Si el gobierno decide que hay vuelta a clase, los municipios, en rigor, a pesar de ser los sostenedores de muchos establecimientos municipales, no pueden hacer nada. Hay una decisión del Estado central que simplemente tienen que ejecutar. Por lo tanto, la categoría que tengan los municipios en una nueva constitución también es relevante. Por lo tanto,
esto de ser administraciones locales o gobiernos locales no es solamente un discurso, sino que tiene que ver con la capacidad concreta que los municipios tengan para realizar determinadas acciones y funciones. Hoy día también, desde el punto de vista de lo que tiene que modificarse en la Constitución y cambiar, a los municipios se les entregan nuevas tareas y nuevas funciones sin el financiamiento debido. Y ahí se comienza a expresar y ampliar la desigualdad. ¿Por qué? Por estos gráficos que mostraba adelante, van haciendo que las comunas que tienen recursos propios, en general las comunas en Santiago, de la zona oriente, Viña, Antofagasta, pueden enfrentar estas nuevas tareas, pero los municipios más pobres, más carenciados, no pueden enfrentarlas. Y así vemos que cuando se hace la ley Cholito, no hay recursos para poder hacer los caniles, contratar más veterinarios, etcétera, y se va expresando de manera mucho más amplia esta desigualdad. Un tema que es súper importante, creo yo, que en la ley municipal se expresó de alguna manera el presidencialismo, se van a enojar mis amigos alcaldes con lo que voy a decir, pero efectivamente yo creo que en las comunas está un poquitito alcaldiciado el tema, es decir, concentrado el Ejecutivo en lo que es la alcaldía y el poder que tiene la autoridad y la figura del alcalde, y con pocos y escasos roles del Consejo Municipal, que son roles normativos y fiscalizadores. Aquí no vamos a descubrir la pólvora, aquí hay experiencias internacionales como el español, la belga, los mismos municipios en Argentina, donde hay mucho más atribuciones. En Europa, particularmente en España, hay concejales que están en funciones ejecutivas, son parte del equipo de gobierno. Y eso da no solamente un tema de que puedan estar en el equipo de gobierno, sino que la posibilidad de generar acuerdos programáticos que se respeten, porque es decir, es un colectivo, un acuerdo político que gana la alcaldía, pero que además tiene concejales en función ejecutiva que permite reforzar el control también de lo que se va a hacer programáticamente. Y el otro tema que es importante también y que tiene que ver con los temas constitucionales, tiene que ver con el sistema de democracia local. Efectivamente en Chile tenemos un sistema democrático que ha ido, una participación sobre todo que ha ido más bien en lo que algunos definen como de baja intensidad, y en los municipios de alguna manera nos pasa lo mismo. Elegimos autoridades cada 4 años, nos convocan a ciertos procesos de participación ciudadana que solo son vinculantes si es que participa sobre el 50% del electorado. Hoy día tenemos autoridades locales electas con participaciones de menos del 35% del electorado y autoridad presencial que no alcanza el 50%. Entonces, ¿por qué se le pone esta condición de umbral a la participación ciudadana? Más allá que eso se resuelva, René estaba hablando hace un rato de la consulta ciudadana, voto electrónico, hay que buscar otros formatos para la participación, porque el problema de la participación es que si a mí me convocan una y otra vez a participar, pero yo veo que las decisiones se toman en otro lado, simplemente la próxima vez que me inviten no voy a estar. Por lo tanto, hay que buscar fórmulas en lo local, donde debiera ser lo municipal, creo yo, lo privilegiado para la participación ciudadana. Se debe buscar formas donde la participación sea efectivamente para la decisión. Tenemos planes de desarrollo comunal. Yo creo, y lo digo claramente, si no está establecido en la ley que el plan de desarrollo comunal se tiene que construir de manera participativa, se va a seguir haciendo por consultoras, se va a seguir haciendo de manera externalizada o por un equipo político de 4 o 5 personas, sin la participación ciudadana necesaria. Yo creo que ahí hay avances que tenemos que ir realizando. Algunos comentarios sobre lo regional. Yo creo que tenemos que ir buscando. No sé si alguien vio el informe del CEP sobre finanzas y rentas regionales. En ese informe del Centro de Estudios Públicos plantean que los permisos de circulación salgan de la atribución y beneficio municipal y pasen a las regiones. Yo creo que hay una pequeña táctica ahí como de hacer pelear a los entes subnacionales, a los regionales y a los municipales. Yo creo que lo que debiéramos hacer es buscar alianzas en materia subnacional entre lo regional y lo municipal, sobre todo con las perspectivas y posibilidades de algo re importante que también señaló René, que es el asociativismo municipal. Quizás la gente no sabe, pero las Aguas Medellín administra todo lo que es el sistema de agua potable de Antofagasta, es decir, una empresa municipal asociada con la región, con Antioquia, trabaja en Chile. Y los municipios, como también bien se ha dicho por quienes han intervenido antes, no tienen capacidad empresarial. Entonces, el asociativismo municipal también, la posibilidad de asociarse y enfrentar problemas
de manera conjunta, creo que es una perspectiva de futuro que es muy relevante, y creo que las asociaciones municipales tienen que dejar de autopercibirse como asociaciones gremiales y tener una característica mayor y caminar hacia ser agentes de desarrollo. Experiencias hay múltiples, la más conocida es la de farmacias populares, pero en la región de Antofagasta la HM hizo una experiencia muy interesante. Estamos hoy día en la misma asociación con un equipo de planificación que trabaja sacándole proyectos APR y recomendación técnica a proyectos de distinta índole a municipios que están más atrasados. Yo creo que eso como experiencia va indicando nuevos caminos de gestión pública que debiéramos en el futuro de Chile ir poniendo como elementos relevantes. Yo me quiero quedar por ahí porque las otras cosas se han señalado para que podamos dialogar de mejor manera. Disculpa por haber ido tan rápido, pero en función del tiempo creo que era lo mejor. Me quedo por ahí. Muchas gracias, Iván. Estamos entonces, luego de esta primera ronda, han salido una cantidad de temas súper importantes y que dan para cada uno para tomarlo por separado y mucho por hablar. Los voy a invitar a que pasemos las preguntas. Les tinca si tiro como un set de preguntas y cada cual toma la que tenga mayor interés de poder profundizar. Tenemos acá una pregunta que señala ¿cómo impulsar fomento productivo municipal en esta era de innovación tecnológica y digital? Que salió ahí la consulta después de la exposición de María José. Queda también el tema súper importante y cómo enfrentar, de cómo generar una nueva redistribución de los recursos para las regiones y para las comunas, porque si bien podemos tender a buscar que la riqueza se quede en el lugar donde se genera, hay lugares donde no se generan riquezas, como señalaba Natalia. Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con la redistribución de los recursos. Entonces, ¿cómo generar una mejor redistribución? ¿Cómo efectivamente lograr mayor equidad en esa distribución de recursos que las comunas y las regiones necesitan? En relación a un tema que está en la palestra, yo no quiero perder la oportunidad para que conversemos de esto, porque también existe mucho desconocimiento, que es la próxima elección de gobernadores regionales, una figura nueva, que muchas personas no conocen, no saben cuáles son sus competencias y su rol. Entonces, si pudiéramos despejar esa interrogante en relación a, según la legislación actual, cuáles son esas competencias y sus roles, y cómo podrían mejorarse, pensando en el futuro y en estas discusiones que hoy día tenemos. Y por último, un tema que tocaba Iván y que para mí es muy sensible y que tiene que ver también por nuestra experiencia pasada de haber sido concejales, es cómo generar municipios más democráticos, más participativos, cuál sería ese nuevo rol de los concejales y cómo relacionar también tanto los concejales como la estructura municipal con las organizaciones sociales, no solamente las tradicionales, sino que las nuevas organizaciones sociales, para ir generando tejido social, mejor convivencia y participación ciudadana en cada uno de los territorios. Les quiero recordar de que este programa está siendo grabado para que después pueda ser revisado, para seguir en esta conversación que sin duda nos debe acompañar durante este proceso constituyente y también en el proceso electoral que nos encontramos, y sin duda es un primer capítulo que nos muestra cuáles son los desafíos, pero habrá oportunidad para conversar mucho más en profundidad con respecto a ello. María José, ¿te tinca si partimos por ahí? Perfecto, les propongo que me puedo hacer cargo de las preguntas sobre creación e distribución de la riqueza, y no voy a hablar del poder, ¿ya? Sobre la pregunta de el cómo se generan políticas económicas tecnológicas desde los territorios, primero en el marco de esta cuarta revolución industrial, no cabe duda que acá hay un proceso de precarización, no solamente laboral, en la división del capital y trabajo, de concentración del capital, y por tanto van a haber necesariamente mayores espacios de desigualdad en todos sus ámbitos. Va a haber una precarización de la vida, y por tanto acá la necesidad de la construcción de una nueva constitución, la construcción de un Estado social y democrático de derecho que garantice estos derechos económicos, sociales y culturales, también civiles y políticos,
pero con esta mirada y esta garantía territorial. Eso lo hemos profundizado en el libro con Iván. Para saltar por tanto, no solamente garantizar estos derechos sociales, también estos derechos económicos, y hay que felicitar cómo hemos podido avanzar en la discusión, porque es bastante revolucionario que estemos diciendo que existe la posibilidad de crear, por ejemplo, empresas de carácter municipal o desde las asociaciones municipales. Eso no lo hemos escuchado en los discursos de nuestras propias coaliciones hace 20 años atrás. Hoy día es un imperativo no solamente ético, también es un imperativo económico. Necesitamos generar más riqueza. Por cierto, con todas las garantías constitucionales y de avance en la transparencia. Para responder a la pregunta del cómo generamos y no darle más vuelta sobre la tecnología, en el marco de una nueva constitución vamos a tener que discutir esta mayor distribución del poder y la riqueza, pero también vamos a necesitar centralizar algo. Necesitamos pensar los procesos de planificación y los procesos de prospección de este desarrollo económico, si es que aspiramos a un desarrollo económico sostenido, justo, inclusivo en todas sus dimensiones, de género, ecológico, de pueblo originario, etc. Necesitamos urgente volver a pensar una oficina de planificación que esté coordinada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los ministerios de Economía, de Hacienda, etcétera, en virtud de definir una política clave de aumento de este 0,4% del PIB de infraestructura de desarrollo tecnológico en I+D, en tanto inversión pública, pero también hay que decir que la inversión privada en ciencia y tecnología es una de las más bajas, no solamente en Latinoamérica, sino que de todos nuestros pares de la OECD. Por tanto, acá necesitamos cambiar el eje de el cómo redefinimos nuestros modelos de acumulación en la economía. Lo conversábamos el otro día que yo paso a felicitar a Orlando Morales, concejal de La Cisterna, cómo estás preocupado de estos temas desde lo local. Y conversábamos la necesidad, la creación urgente de bancos del desarrollo, como fueron establecidos hasta el año 73, bancos del desarrollo que eran de carácter local, que eran de carácter regional. Había uno en la zona norte, habían varios en la zona central, y algunos otros en la zona sur. Recordemos uno famoso, el Banco de Talca, por ejemplo. Y por tanto, eran bancos privados, bancos públicos como la Corfo, donde los modelos de acumulación de dinero eran establecidos para financiar elementos, economía real y productiva que estaba al servicio de los espacios locales y de los territorios. Me parece súper relevante esa materia. No va a haber posibilidad, primero, que el Estado siga invirtiendo este 0,4% del PIB, eso es una materia muy necesaria de reactivar, y bueno, hoy día tuvimos la triste noticia ayer que lamentablemente se suspenden las becas Chile, y por tanto el impulso al capital humano se ve cortado, se ve mermado, pero por otro lado no ha habido una continuidad en establecer centros tecnológicos de carácter regional, como en algún momento lo estableció también la presidenta Michelle Bachelet-Jeria en torno a la creación, recuérdense, de la política de clúster productivo en su primer gobierno, y que fueron descontinuados porque se dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial en el gobierno 1 de Piñera, y eso significó un proceso de pique al proceso de industrialización, donde hemos bajado, al menos estos últimos 10 años, 2 puntos de la industrialización, que se ha ido a industrialización de mercantilización de los derechos sociales y desindustrialización de la industria. Esto parece un tema muy central de Estado central. Sin embargo, este es un elemento, a mi parecer, básico en la discusión que vamos a tener de carácter incluso constitucional, y que tienen que ver los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales en general, regionales y locales. Con 2 ideas más cierro. ¿Por qué?
porque si bien la política, necesitamos una política de crecimiento, de generación de riqueza, como también de distribución de esta riqueza con medidas progresivas, tributarias de carácter progresivo en la tributación, puede existir procesos de descentralización de carácter fiscal, pero nosotros hemos sostenido la necesidad de mantener este sistema de solidaridad. ¿Por qué? Porque las regiones, en esta desconcentración de la riqueza, la creación de riqueza en las regiones, estas ventajas comparativas fueron creadas parte importante por el Estado, la industria salmonicultura en el sur, la industria minera en el norte, ¿para qué decir la industria forestal en la zona centro-sur de Chile? Han vivido de subsidios estatales, han vivido de no una colaboración pública-privada, de la colaboración absoluta pública en la mantención de esta industria creada sobre todo después del año 75, producto del ladrillazo, por cierto, y que ha sido nuestro modelo monoexportador que no hemos podido sustituir en torno a una mayor democracia económica. Por último, en este imaginario de nuevo modelo de desarrollo económico necesitamos una oficina de prospección, necesitamos encadenamientos productivos que sean concordados democráticamente entre gobiernos regionales y gobiernos locales, con la participación de las personas, de los vecinos, porque esta recomendación 169, por ejemplo, se establece solamente para pueblo originario consulta, porque no podemos participar todos en ello. Yo creo que la democracia, no hay democracia plena mientras no haya democracia económica, y no hay democracia económica mientras no haya una democracia entera de participación desde los territorios. Me quedo ahí. Muchas gracias, María José. ¿Seguimos con el orden, René? Perfecto. Sigamos con el orden. Mira, voy a hablar un poquito de la elección de gobernadores, dentro de las preguntas que se plantearon. Pero antes quisiera hacer un punto, porque yo tengo la sensación de que, o sea, mi idea de la descentralización tiene base comunal. O sea, yo quiero decirlo, o sea, yo creo que en el estado real de las cosas, lo que dice Iván es súper cierto, o sea, de haber una negociación de lo subnacional para hacer frente al poder inmenso de lo central. Sin embargo, yo creo que la descentralización tiene una base regional que tiene el peligro de, y lo hace ya, desde ya, de reproducir el centralismo y el presidencialismo. Yo hubiese preferido la figura o de un alcalde mayor para las regiones o de un presidente de una asociación de municipios, más que un gobernador. Porque el gobernador, es cierto que va a haber una negociación entre 15 o 16 gobernadores y el poder central, pero eso va a ser, paradojalmente, en mi opinión, una reafirmación del centralismo. ¿Quién va a competir con el gobernador de Santiago? Santiago tiene el mayor mercado del país, tiene 8 millones de habitantes. El segundo gran mercado del país vienen a ser el Gran Valparaíso, el Gran Santiago, el Gran Concepción, que tienen 1 millón. Entonces, frente a las regiones, ¿ya?, que tienen o muy pocos habitantes o muy escasa capacidad productiva, o que se encuentran en los extremos del país. O sea, esa va a ser una asimetría pero completa, ¿no? Yo hubiese preferido por eso que la descentralización hubiese tenido base comunal. A mi juicio, el traspaso del poder a lo local, a lo subnacional, es efectivo cuando tiene una base en los municipios, no necesariamente cuando tiene una base en la región. Ese es un punto que quisiera hacer porque me parece relevante destacarlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la elección de gobernadores, que yo sí creo que es un paso, o sea, mucho mejor que alguien decida solo en la moneda que sean 16, ¿no?, aunque la negociación sea asimétrica, ¿no?, como decía yo.
Y bueno, las elecciones de gobernadores se verifican ahora, el 11 de abril del 2021, se tuvo que postergar por la pandemia, este tema. Es una elección que elige un gobernador durante 4 años, con la posibilidad de una reelección. O sea, puede ser elegido una vez más, no más. Hay una segunda vuelta si es que ninguno de los candidatos o candidatas obtiene más del 40%, ¿no? Y esa segunda vuelta se verifica obviamente entre las dos primeras mayorías, ¿no? Esa segunda vuelta, bueno, la segunda vuelta es como la segunda vuelta presidencial, eso quería decir. La elección actual tiene una curiosidad, que todos sabemos que el gobernador tiene un órgano colegiado, va a tener un órgano colegiado, las gobernaciones que el CORE, el Consejo Regional, pero por esta vez el CORE se elige al año siguiente, o sea, no al año siguiente, el mismo año, pero en la elección siguiente, a final de año. Se eligen los consejeros regionales a finales del 2021 y no en la elección de gobernadores. Esto se repara el 2024. O sea, el 2024 se van a elegir los gobernadores junto con los CORE, con los consejeros regionales en las elecciones municipales. Se inscribieron ahora primarias recientemente, la semana pasada. Inscribieron primarias gobernadores los pactos Unidad Constituyente, ¿no? Frente Amplio, y también inscribió primaria el Partido Ecologista Verde para verificar ¿cómo se llama? Su candidato en la Araucanía. Es decir, esas son las primarias que hay, y esas primarias deben realizarse el 29 de noviembre para gobernadores, así que vamos a tener también una primaria en todas las regiones del país, porque el Pacto de Unidad Constituyente inscribió candidatos en todas las regiones del país. El Frente Amplio me parece que en 4. Bueno, y el Partido Ecologista, como decía, en una región para definir su candidato. Eso es en cuanto a las elecciones de gobernadores. Muchas gracias, René. Natalia. Mira, yo comparto absolutamente lo que señala René, y aunque claro, esto tiene muchas luces y sombras, creo que en particular este gobierno tenía una desidia enorme con poner todo el chasis institucional que se requiere para tener menos áreas grises en lo que va a ser el ejercicio de un gobernador regional. Y digo esto porque parte de la fisura que se iba a generar o de las incertidumbres que teníamos era con qué recursos contaba, porque finalmente los recursos son la expresión de la voluntad que tú tienes que otro pueda ejercer su cargo. Y en ese contexto, hace 2 días ingresó al Parlamento la Ley de Financiamiento Regional, y déjenme decirles que no despeja ninguna de las dudas que todos los que seguimos este tema teníamos. No hay más recursos, hay un excesivo control de la DIPRES y de la Subdere, está en un área gris todavía cuáles van a ser los recursos que se van a transferir desde los programas y servicios públicos cuando las competencias se transfieran. Por lo tanto, aquí hay un trabajo enorme que se tiene que hacer no solo al interior de los nuevos gobiernos regionales, sino además, ¿cuál es la visión del Estado central respecto a este proceso? Porque hoy día lo que tenemos es mucho interés por lo que va a pasar en las regiones, pero hemos reparado poco respecto a cómo se va a adecuar el Estado central respecto de las nuevas competencias a los gobiernos regionales. Y esas tensiones no quedaron bien resueltas en la primera ley de transferencia de competencia, ni no se resuelven tampoco en este proyecto de ley de financiamiento regional. Por otra parte, es súper interesante poder visualizar que, si bien yo comparto con Dana el tema de que, y con María José, que también lo señaló, que no estamos de acuerdo con que muchos de los recursos que se producen en los territorios se queden ahí, porque generamos otra simetría respecto de los territorios que no producen tanta riqueza. Entonces, ¿cómo preservamos el principio de solidaridad?
una de las cosas que va a atentar profundamente contra la participación y el ejercer derechos ciudadanos en los territorios y empoderarnos de lo que queremos respecto de nuestro territorio en adelante, es que el gobierno no haya firmado el Pacto de Escazú. Porque sin perjuicio que tenemos una ley hoy día del sistema de evaluación de impacto ambiental que se está viendo en el Parlamento, no hace obligatorio los procesos de participación de la comunidad. Y aun cuando tengamos procesos de participación mucho más fortalecidos, mucho más estructurados, el que no sean vinculantes va a seguir perpetuando esta asimetría de capacidad de empoderarnos de los destinos de desarrollo económico y de ser parte de nuestros territorios. Entonces, tenemos por una parte un Estado central y un gobierno que no da ninguna certeza a esta nueva arquitectura regional, ley de financiamiento mediante, lo que les explico, pero además tenemos una serie de señales institucionales donde nos siguen diciendo, particularmente este gobierno, que va a perpetuar esta asimetría de participación, lo cual, por cierto, va a hacer prevalecer los problemas que tenemos de asimetría de diálogo, de ejercicio de derechos, de poder, etc. Y por qué no decirlo también, en el caso que señalaba René, vamos a tener una estructura regional feble, y además pensábamos que con la ley de financiamiento íbamos a poder tener incentivos para la inversión en aquellos territorios con menos población que tuvieran más brecha, porque efectivamente si yo soy gobernador regional del Maule, preferiré hacer inversiones en Talca porque tiene más población y tiene más rédito, porque aquí también la política real actúa. Y pensábamos, y habían propuestas de que la ley de financiamiento se expresaran ciertos fondos particulares para territorios menos favorecidos, pienso en la región del Maule de nuevo, como Chanco, Peyúgue y otras. Pero eso no sucedió, por lo tanto tampoco en la ley de financiamiento tuvimos la capacidad de asimilar un poco o de emparejar un poco la cancha, por lo tanto va a pasar lo que dice René y vamos a perpetuar descentralización al interior de las regiones, porque hoy día con estas señales no hay ningún incentivo para que aquello no ocurra. Muchas gracias, Natalia. Iván, no te escuchamos. Desmuteate. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Creo que siempre tiene que prevalecer esta lógica, ¿cierto?, de la solidaridad territorial, es decir, no estamos planteando autarquía, que cada territorio se la bata por sí solo, sobre todo desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, siempre que pensamos en formas de distribución del poder, tenemos también que pensar en formas de generar descentralización fiscal, y no solo eso, sino que también desarrollo económico tanto en lo regional como en lo local. Dicho eso, creo que uno de los instrumentos históricos que han existido desde los 70, el FNDR, entre ellos, que creo que hace mucho rato que dejó de cumplir su rol de desarrollo regional. Creo que en la medida que se le fueron incorporando un 2% para esto, un 3% para esto otro, sin hacerlo crecer, sin tener una perspectiva en la línea para lo que su nombre indica, desarrollo regional, se ha desvirtuado. Y tiene otro problema además, que es una lógica bastante neoliberal, que es la lógica del concurso. Es decir, se concursa para ganar fondos del FNDR. ¿Quién se puede ganar más de esos concursos? Aquellos municipios que tienen más condiciones técnicas y profesionales. ¿Quiénes son esos municipios? Los municipios más ricos. Por lo tanto, ahí también hay una asimetría y un problema, una anomalía bastante concreta que hay que resolver, sobre todo en función de lo que viene ahora en términos de lo que muy bien decía Natalia. También estuve echándole una miradita a la ley de rentas regionales que entró ahora. La verdad que persisten las mismas preocupaciones y las mismas dudas. Y una cosa que creo que se puede empezar a establecer como un elemento de debate y que hay que tener cuidado es que, como hay que construir rentas regionales, es muy probable que ciertos sectores de derecha digan: mira, la centroizquierda de nuevo está instalando este tema de nos van a cobrar tributos territoriales, regionales, quizás qué cosas vamos a pagar. Yo creo que la cosa es bastante más simple. Si uno tiene un buen royalty, no solamente en la minería, sino que en los commodities, en las forestales, en la pesca, por supuesto que vamos a resolver, eso puede llegar a hacer crecer los fondos regionales, no quiero decir el número, pero en un estudio que estamos haciendo, lo tengo por ahí, de una manera muy importante. Cuestiones que no se pagan y que uno ve en el día a día. Quienes nos están escuchando, imagínense los postes del alumbrado público. Por ser un servicio público, o sea, un bien público, a pesar de ser privado,
no pagan el apoyo en el suelo, la Danae lo sabe porque fue concejala, no le pagan a los municipios el uso del bien nacional de uso público, pero sin embargo ellos le cobran derecho a paso a las empresas de cable, a las empresas telefónicas, a todo el mundo. ¿Por qué nosotros no le podemos cobrar eso? ¿Por qué nosotros como municipio no podemos cobrar, salvo un mínimo pago de las obras que hacen, por qué no podemos cobrar el derecho a paso subterráneo que hoy día están haciendo quienes venden gas, quienes venden servicios también de telefonía? Hay una serie de cosas que en este país simplemente no se pagan. A nosotros los individuos, los ciudadanos nos cobran todo, pero la gran empresa se las arregla siempre para buscar a través de su grande staff de abogados no pagar lo que corresponde. Entonces yo creo que hay de dónde cobrar las cosas justas, me refiero yo, para que los habitantes, la gente de a pie, como se dice, no crea que le vamos a venir a cobrar los que estamos por la descentralización y las rentas regionales que hay que ver de dónde se sacan, me van a cobrar, a lo mejor piensa la señora Juanita, me van a venir a cobrar nuevos impuestos. No, si está puesto, está claro de dónde se puede sacar, hay que tener voluntad política para ello. El tema de lo que bien se decía acá de Escazú, yo creo que tiene que ver con eso, con seguir en esta lógica de ir instalando zonas de sacrificio, y ahí hay un tema que desde lo territorial hay que mirar muy bien. En el bosque recientemente hay una tremenda tensión por la instalación de una cementera, no hay instrumentos, si cumplen con determinadas condiciones la cementera se va a instalar, los vecinos no pueden hacer mucho, el municipio tampoco, hay que ir construyendo instrumental más allá, por cierto, de lo que está pasando ahora en Escazú, para poder evitar que se sigan desarrollando y construyendo estas zonas de sacrificio. Tiltil es otra comuna que sabemos en la metropolitana cómo concentra zonas de deposición de residuos domiciliarios, de residuos sólidos y otros. Y el último tema, lo que se planteaba sobre la gobernanza y el rol de los concejales. Yo creo que ahí también hay un tema importante. No está en la ley, pero como decía Norbert Lechner, la nunca acabada construcción del orden deseado, vamos avanzando. Creo que uno de los avances que hay que establecer y hay que poner en la mesa es generar una nueva gobernanza municipal que incluya el Poder Ejecutivo Municipal, alcaldes, los concejales, que hoy día son un pequeño poder legislativo porque hacen ordenanzas, pero que debieran incorporarse, creo yo, sobre todo los de la lista del alcalde, del pacto político del alcalde, a la labor ejecutiva, y generar efectivamente participación ciudadana decisional. Creo que en Chile, por ejemplo, es uno de los países donde no se ha establecido bien y no han podido entrar bien los presupuestos participativos. Yo a los alcaldes les encuentro razón, que dicen, oye, pues ¿cómo voy a establecer presupuestos participativos si no tengo plata para los presupuestos participativos? Voy a generar una revolución de expectativas que finalmente no voy a poder cumplir. Bueno, a lo mejor debiéramos pensar en algunos, entre comillas, premios. Si hay un municipio que establece un sistema de presupuestos participativos, puede tener a lo mejor un beneficio del Fondo Común Municipal, buscar instrumental para ir estimulando la participación ciudadana. Creo que ese es un tema que la centroizquierda tiene que pensar mejor. Creo que nuestra aproximación a lo territorial no puede ser lo electoral y que tenemos que poner nombres para el gobernador y para elegir alcalde o ver si tenemos 11% de concejal. Tenemos que cambiar en el mate que la toma del poder no es el Palacio de Invierno, la toma del poder no es el Estado central ni la moneda. El poder en una sociedad moderna, y esto mi amigo René Joffre lo sabe muy bien porque yo aprendo de él cuando me cuenta estas cosas, está difuminado en distintos poderes territoriales, locales, organizaciones, y tenemos que entender que también hay que cambiarnos este switch de arriba abajo, de que esto está, cuando uno va a los municipios baja, cuando uno va al Estado central sube, y que las políticas públicas también se establezcan de esa manera. Creo que ese es un cambio en el mate, en el switch que tenemos que empezar no solamente a reflexionar, sino que a ejecutar con decisiones políticas y que tienen que ver, por ejemplo, donde se definen las definiciones de los gobernadores regionales, se tomaron en la sede central de los partidos, porque están en Santiago. Y si uno mira en sus propios partidos, todas las regiones están alegando por qué los procesos como fueron los procesos. Tiene que ver también con eso. Yo creo que estamos en un trayecto que hay que reforzar nuestra marcha, pero que va en la lógica de cambiar nuestra perspectiva territorial, pero también territorializar el pensamiento. Lo decimos como concepto con la María José en el libro que recientemente lanzamos, y también territorializar
la protección social y las políticas públicas. O sea, no puede ser que sigamos en esta lógica de que definimos políticas en un lugar, Santiago en general, porque como dice mi amigo Orlando Morales, Dios está en todas partes, pero atiende Santiago, y 1000 kilómetros tenemos que implementar una política que indudablemente va a llegar con una brecha de implementación. Si estas cosas no son nuevas, Dana, están, y tú lo sabes bien, están estudiadas. La brecha de implementación está hace 15 años en la teoría de la gestión pública, y sabemos que cuando se arma una política en un lugar, va a llegar de una manera distinta al momento de implementar. Son las cosas que tenemos que ir cambiando. Yo más bien soy optimista, a lo mejor digo muchas cosas que están mal, pero en general ya tengo una perspectiva de seguir haciendo el esfuerzo por poder ir avanzando. Muchas gracias, Iván. Oye, sin duda ha sido una conversación súper interesante. Agradecer la invitación de Víctor Barrueto y de la Fundación por la Democracia para moderar esta conversación. He aprendido mucho. El tema de cambiar el mate, yo creo que es un trabajo constante que tenemos que hacer, y siempre en el tema de cómo mirar el territorio y ser parte del territorio y ejecutar desde el territorio, cuesta desde donde uno está situado. Quiero agradecer a las expositoras, a los expositores por esta escucha, por esta oportunidad. Este es un primer conversatorio sobre el tema, quedaron muchos temas como para hacer harto redondeo, pero agradecer la posibilidad de tener estos espacios de diálogo, porque solamente con diálogos programáticos podemos lograr la unidad que la oposición requiere para los desafíos que tenemos para el futuro. Y yo no quería terminar esta conversación sin poner un tema que antes de que estuviéramos al aire salió y que nos tiene a todos horrorizados, que tiene que ver con lo que pasó ayer, el actuar de Carabineros. Tenemos que también meternos en ese tipo de temas, y tenemos una deuda con los derechos humanos de nuestro pasado, pero también de nuestro pasado reciente, y también de lo que pasa todos los días, y por lo tanto el tema de la verdad, justicia y reparación en derechos humanos es algo muy importante, y también tenemos que mirarlo en cada uno de los territorios. Así que muchas gracias, y nos vemos en otra oportunidad. Despídanse de todos. Chao. Nos vemos. Chao, Gracias, que Danae, estén bien, gracias, muchas Chao, gracias. justo. Chao, compañeros. Gracias por la invitación.